En otros hechos nacionales, a pesar de los pocos resultados para reducir los casos de desnutrición en el país, las autoridades a cargo por velar de este tema aseguran que los avances durante la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación son positivos. Escuchemos. No pudo ser obviada por el ministro de Agricultura al referirse a la desnutrición, ya que un 49% de la población pasa hambre crónica, pero que esperan reducir en 10% la cifra. A mí personalmente me da mucha satisfacción de saber de que esa vergüenza nosotros como gobierno la estamos enfrentando y vamos a enfrentarla y vamos a lograr llegar al menos al 10% como lo hemos dicho. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, estima que a nivel mundial hay riesgos con el alza de precios y el cambio climático. Entre la disponibilidad de alimentos que hay, tanto importados como de producción local, haciendo un balance con respecto a las necesidades de esos alimentos que tiene la población, hay una falta de un 30% de esos alimentos, lo que lleva a un balance negativo con un 30% de subnutrición en la población. Bueno, y diputados del Congreso de la República exigen mayores resultados del programa del gobierno Pacto Hambre Cero, pero por su parte los encargados del programa aseguran la existencia de avances para el combate de la desnutrición en el país. Veamos lo que dice. El Día Internacional de la Alimentación sirvió de marco para una feria de alimentos en el Congreso. Se sirvieron chuchitos, tamales, hierbas y granos. En las oficinas del Parlamento, el menú fue diferente. Allí se sirvió un banquete de contradicciones. La Secretaría de Seguridad Alimentaria expresó que el programa estandarte Hambre Cero ha logrado más de un 75% del cumplimiento de las metas. Van bastante bien, tenemos un índice de letalidad de 6 por cada 1000 desnutridos agudos. Eso es mucho más bajo que el promedio del año pasado, que fue de 11. Y mucho más bajo que como lo recibimos cuando recibimos el gobierno, que era de 22. En la otra esquina, los parlamentarios de la UNE aseguraron que solo se han ejecutado un 63% y que los casos de desnutrición aguda se han incrementado. Los casos de desnutrición aguda detectados subieron a 23.000, el año pasado fueron alrededor de 13.000 casos. El número de muertes son 83 niños que han muerto menores de 5 años y han muerto 52 menores de 1 año a la semana 40. El Sistema de Información Gerencial del Ministerio de Salud expresó que las cifras de la UNE corresponden a agosto, pero no dieron a conocer cuáles son los datos actualizados de la incidencia del programa gubernamental. Y en la última semana los precios de los combustibles sufrieron un incremento de 43 centavos, mientras que el diésel en 42 centavos, situación que fue considerada por el ministro de Energía y Minas como un incremento poco significativo en comparación a las anteriores bajas. Cualquier indicio como los eventos que pasaron en Siria o en Egipto provocaron un alza. Sin embargo, como no existió ningún conflicto importante en el área, pues los precios empezaron a descender y la especulación que había sobre la posibilidad de un conflicto provocó las alzas. Pero en 5 semanas, cada semana hemos tenido los precios a la baja. Bueno, Guatemala le apostará el próximo año a la energía geotérmica y el petróleo. En noviembre se reunirá una mesa de diálogo entre México y Guatemala para determinar los detalles de un convenio que permita la explotación conjunta del petróleo transfronterizo y cómo puede aprovecharlo cada país. Además, para el próximo año se espera lanzar la licitación geotérmica, la cual buscará explotar del potencial de 850 megavatios que tiene el país misma, que podría dar sus primeros resultados en el 2016. Esta es la primera vez que se hará una licitación exclusiva para este sector. Más adelante más información de lo que sucede en el plano departamental, pero ahora seguimos recorriendo el mundo. Precisamente vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, una noticia que tiene que ver con nuestra salud. Lo vemos entonces a continuación en el mundo de España. Lo vemos y dice: la contaminación ambiental clasificada como cancerígena. Si usted es uno de los que al levantar la mirada hacia el horizonte se queda preocupado al ver la boina de su ciudad, sepa que tiene motivos para ello. Desde ahora, el aire que respiramos se puede clasificar como una de las principales causas de cáncer, según lo ha anunciado la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
organismo perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, que clasifica los diferentes compuestos y procesos en función de su capacidad para producir cáncer tras una semana de reuniones. Después de revisar los últimos datos científicos disponibles, los principales expertos del mundo han concluido que hay suficiente evidencia de que la exposición a las sustancias presentes en la atmósfera generan cáncer de pulmón y citan que en el 2010 se produjeron 223.000 muertes por esta enfermedad en todo el mundo como consecuencia de la contaminación. Además, también hay suficientes datos para afirmar que esta exposición también aumenta el riesgo de cáncer de vejiga. No es la primera vez que la OMS llama la atención sobre el riesgo que conllevan ciertas partículas como las de diésel sobre la salud, ya que hace un año incluía los humos de la combustión de los motores en el grupo número 1, en donde se encuentran todos los elementos que han demostrado ser precisamente dañinos para la salud y se han demostrado que provocan el cáncer. Así es que la contaminación ambiental es clasificada como cancerígena. Información a tomar en cuenta. Escuchen muy bien las autoridades. Bueno, vamos a seguir con más información del mundo y pasamos con Aleja. Al menos 8 personas murieron y 7 más se encuentran desaparecidas y miles de casas dañadas, árboles caídos y calles inundadas bajo el paso del tifón Nari por las provincias centrales de Vietnam. La presencia del fenómeno ha obligado a las autoridades a evacuar a lugares seguros a más de 122.000 habitantes debido a que las inundaciones que alcanzaron los 2 metros de altura provocaron daños en 10.000 hogares en 4 poblaciones que se encuentran incomunicadas. A principios de la semana, el tifón dejó 13 personas fallecidas a su paso por Filipinas y tras tocar tierra en Vietnam, se debilitó y se convirtió en una depresión tropical. Como todas las semanas, miles de personas se acercaron a la plaza de San Pedro para escuchar la catequesis del Papa Francisco y de paso sacarse fotos y saludarlo mientras pasea en el papamóvil. Pero en esta oportunidad hizo un breve recorrido con un casco de bombero sobre su cabeza. Tal y como ya es una costumbre y fiel a su espontaneidad, alguien le alcanzó un casco de bomberos al sumo pontífice, no dudó en ponérselo, ahí vemos el momento. Algo similar hizo en la isla de Cerdeña días atrás, cuando usó un casco amarillo con una linterna en la frente. Una pareja de origen paraguayo, después de vivir 80 años juntos, decidió contraer matrimonio frente a sus familiares. José Manuel Riella, de 103 años, y Martina López, de 99, unieron de forma religiosa sus vidas en el patio trasero de su casa. La pareja uruguaya había contraído su boda civil hace 50 años. No obstante, no habían tenido la oportunidad de contraer nupcias por la iglesia, misma que era pedida por sus 8 hijos, 50 nietos, 35 bisnietos y 20 tataranietos, la mayoría de ellos presentes en la ceremonia. Son las 7:44 con esa noticia tan linda. Terminamos Noticias del Mundo aquí en Viva la Mañana. Analizamos lo que ocurrió ayer en Estados Unidos. Senadores se ponen de acuerdo y llegan a una conclusión, llegan al cierre parcial del gobierno de ese país. Ya llevaba más de 15 días así y había temor que podría continuar y que por primera vez Estados Unidos no iba a poder cumplir con sus obligaciones a pagar su deuda. Para ver lo que pasa ayer en Estados Unidos y cómo deja al país con el resto del mundo, vamos a enlazarnos vía telefónica con Roberto Wagner, el analista internacional que usualmente nos acompaña aquí en Viva la Mañana. Roberto, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María René, muchas gracias por la invitación. Roberto, hace unos días hablábamos y comentábamos respecto a lo que estaba ocurriendo. Ahora ya se llega a un acuerdo, el presidente firma esta propuesta que se lanza. ¿Cómo ves tú ahora el panorama en Estados Unidos? ¿Será que se puede revertir el daño, quizá la imagen que se ha causado? Yo creo que definitivamente, yo creo que lo que sucede es, si tomamos en cuenta lo que habíamos mencionado ya aquí mismo en el programa hace unas semanas, la fecha de ayer fue muy importante precisamente para, se toma como excusa la negociación para aumentar el techo de la deuda y entonces en esa misma negociación es que de una vez también se negocia lo que es, como muy bien dijiste, terminar con el cierre temporal del gobierno federal. Es un proceso político realmente que al final del día
incluso si no se hubiera logrado una negociación y si se hubiera mantenido y si se hubiera llegado a un cierre total, también probablemente hubiera durado solo algunos días. La maniobra es una maniobra más bien política, es una maniobra de parte del Partido Republicano, que de cierta forma también está mostrando una postura, para muchos tal vez puede ser intransigente, pero sí es una postura en cuanto a tratar a procurar balancear mejor los presupuestos. Y después claramente hay otros legisladores, otros senadores, ayer quedó muy claro demostrado esto, que simple y sencillamente también muchas veces por cuestiones estrictamente ideológicas pues se oponían a dar su brazo a torcer. Pero bueno, esto ya es parte de los procesos políticos de los Estados Unidos y tendrán un costo probablemente para las próximas elecciones, para Congreso, para senadores que se den el año entrante en los Estados Unidos. Ahí se reflejará verdaderamente cuál fue el costo de todo esto. A nivel mundial, ¿algún efecto, alguna secuela que podría dejar lo que ocurrió en Estados Unidos? Creo que no, creo que muy poco. Creo que, digamos, los elementos sobre, digamos, cómo funciona esto, pues son cosas que, como habíamos mencionado antes, ya sucedió una vez, sucedió a mediados de los años 90, en donde sí se dio un cierre total del gobierno por algunos días. Y entonces, recordemos que en ese entonces tal vez la diferencia es que no estaba Estados Unidos tan cercano a poder fallar con sus diferentes acreedores. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez no era un efecto tan fuerte. Sí, causa una imagen negativa para muchos, pero aún así, a pesar de todo eso, no hubiese sido una cuestión realmente grave en los términos de la economía mundial. Tal vez algo importante es que ahora ya con esto se retoma algo tal vez muy importante para nosotros, y me gustaría decir, es que se retoma temas que estaban en la agenda previamente establecidos, como por ejemplo la reforma migratoria. Claro que había tenido un atraso debido primero al conflicto en Siria, ¿no, Roberto? Y después con esta crisis presupuestaria en el país. Muchísimas gracias. Claro, así es. Era Roberto Wagner, analista internacional, hablando sobre lo que ocurría ayer en Estados Unidos. Finalmente se llega a un acuerdo para poner fin al cierre parcial que se vivía desde hace 15 días. Con eso nosotros vamos a seguir con más. Con más información de lo que sucede en las calles, tenemos que hacer un enlace con Byron Morales, ya en movimiento, ya sabemos a bordo de qué vehículo estamos circulando. Vamos a ver entonces por dónde se encuentra.